Seguimos en este tiempo de entrevistas de cara a los comicios generales del próximo domingo, del próximo 28 de abril. Seguimos charlando con los candidatos, con los números 1 de las distintas formaciones políticas, y nos acompaña ahora la cabeza de lista por León de Unidas Podemos, Ana Marcello. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Ana, si le parece, comenzamos hablando un poco de las expectativas electorales y las encuestas, que no son demasiado favorables para Unidas Podemos, al menos en esta provincia. Yo creo que no hay ninguna que confirme su escaño. Cierto, las encuestas no están siendo muy favorables hacia nuestra formación política, pero nosotras seguimos diciendo que la mejor encuesta es cuando salimos a los pueblos y a la calle y la gente nos está siguiendo, además, y dando ánimos, y nos está diciendo que hasta el último momento hay tiempo, así que hasta que el árbitro pite el final del partido, nosotras salimos a ganar y creo que vamos a revalidar el escaño por la provincia de León. ¿Qué perciben en la calle hacia su formación? Ahora mismo yo creo que alguien que nos acerca por la calle nos dice que ya no tiene tanto miedo a nuestra formación política como podía tener hace 3 años por el desconocimiento, y es cierto que nosotras nos presentábamos a unas elecciones anteriores diciendo que era lo que queríamos hacer, y ahora tenemos la capacidad de demostrar lo que ya hemos hecho, y eso, quieras que no, te da una legitimidad donde la gente dice, bueno, nos conocíamos, no sabíamos cómo podías actuar dentro de las instituciones, pero de momento sí hemos demostrado que tenemos capacidad colectiva e inteligencia colectiva de poder llegar a acuerdos, de llegar a consensos, de llegar a pactos y además de cumplirlos y hacer ese seguimiento. Y eso yo creo que la gente también lo pone en valor, que somos gente que nos podemos fiar, que no nos hemos vendido en ningún momento y que no nos vamos a seguir vendiendo en ningún momento cuando estemos en las instituciones. Vamos a hablar de propuestas para la ciudadanía, para la provincia de León, temas que nos interesan, por ejemplo, el futuro. Bueno, yo creo que ya más bien pasado de la minería, yo no sé si tiene algo de futuro, y las térmicas, a lo mejor ahí sí todavía estamos a tiempo de salvar alguna de ellas. ¿Qué propone Podemos en materia energética y en materia de minería? En materia de minería, nosotros lo decíamos en cuanto entramos en el Congreso de los Diputados, necesitamos una auditoría de los fondos Miner, que el Partido Popular y el Partido Socialista nos negaron y no quisieron investigarlo. Sabíamos que eso era necesario para saber qué es lo que había pasado y por qué esos fondos no fueron destinados a que hoy, o a día del 2019, estaríamos en otra realidad en las comarcas mineras. Eso sería mirar al pasado para no cometer errores. Mirando hacia el futuro, nosotros creemos que se tiene que hacer una transición ecológica justa y de verdad. No como nos presentaba el Partido Socialista, que nosotras éramos muy críticas y le decíamos que habían dejado mucha gente atrás. No era justo con los trabajadores y sobre todo con los trabajadores de las subcontratas, tanto de PEAL, de la Ollera Vasco-Leonesa, como de todos los trabajadores de las centrales térmicas, las subcontratas, una vez más. Y nosotros exigíamos que ellos estuvieran dentro de ese plan social, para poder decir que era una transición justa con los trabajadores. Y tampoco creíamos que era justa con las comarcas porque no se contaba con un vector industrial de desarrollo para las comarcas mineras. Nosotros planteábamos que esa transición tiene que ser gestionada por el Ministerio de Transición Ecológica en colaboración directa con el Ministerio de Industria, y que sea el Ministerio de Industria quien tenga la capacidad de intervenir con dinero público en cómo se tiene que hacer esa reinversión, y sobre todo con 2 visiones. Uno, la reconversión medioambiental por el riesgo que está ocasionando cerrar los pozos como se están cerrando, y segundo también porque necesitábamos que el vector industrial de crear focos y nudos de empleabilidad para la gente de las comarcas pueda venir con inversión pública. Eso quiere decir que tenga la voluntad de que se desarrollen proyectos empresariales propios del propio Estado dentro de las comarcas mineras. Y además lo decíamos con una clara convicción de que no podemos seguir permitiendo que sean fondos Miner 2.0, que era un poco lo que nos planteaba el Gobierno socialista. Nosotras creemos que se tiene que hacer un seguimiento y una auditoría de todo ese dinero invertido y cómo se tiene que hacer esa transferencia a las comunidades autónomas para que lo hagan. Nosotros no creemos otra vez en la necesidad de despilfarrar subvenciones, y además hemos presentado también una ley que emanaba de la realidad que habíamos vivido en la provincia de León, de penalizar todas aquellas deslocalizaciones de las empresas que, una vez que acaba el periodo que tendrían que devolver las ayudas y las subvenciones dadas, justo calculando ese periodo, inician procesos de deslocalización, llevándose los bolsillos llenos de subvenciones públicas y dejando a una comarca olvidada, o el caso de Vestas, que se llevó toda la producción y les dejó sin ninguna alternativa porque no se garantizaba ese proceso. Por eso nosotros planteábamos, además, tanto para las comarcas mineras como para el sector industrial de nuestra provincia, que la SEPI sea mirada desde otra perspectiva, no solo como el desmantelamiento de las empresas, sino con la capacidad de que el Gobierno pueda intervenir y pueda poner en valor las empresas que ahora nosotras tenemos en la provincia, porque la realidad que nosotras tenemos es una necesidad de que el Gobierno empiece a entender que se tiene que garantizar un futuro con empleo en nuestra provincia. ¿Por qué sectores pasaría el futuro económico de la provincia de León? ¿Qué sectores hay que impulsar? Yo creo que hay uno fundamental que tendríamos que hacer, es la protección de los montes y de los bosques, y eso significa una inversión también en quien se juega la vida frente al fuego y frente
a toda esa prevención de nuestras tareas y de nuestro patrimonio rural. La segunda pensión que nosotras creemos que es necesario y es posible es con proyectos de investigación y desarrollo. Tenemos la CIUDEN, que ha sido olvidada durante tantísimos años y además utilizada de manera partidista por el gobierno de turno que estaba en ese momento. Si empezamos a pensar que lo que nosotras tenemos que hacer aparte es potenciar que la gente más joven de la provincia no tenga que hacer sus maletas e irse, y por la situación laboral que ahora mismo nosotras tenemos, y lo podíamos ver cuando conseguimos el acuerdo que alcanzamos con el Partido Socialista de los mejores, de un aumento del salario mínimo interprofesional. Nosotros veíamos que más de 12.000 personas solo en la provincia de León se habían beneficiado de ese acuerdo, de esa subida del salario mínimo. Eso significa que 12.000 personas en la provincia de León estaban con unas condiciones tan precarias que, a pesar de que tengan un puesto de trabajo, a pesar de que tengan una nómina, no tenían ni siquiera la capacidad de poder resolver todas las actividades de la vida diaria y tener capacidad administrativa para eso. Y para eso nosotras también creemos que es necesario que en la provincia de León, tanto para fijar población como para la que ya tiene un puesto de trabajo, lo haga en condiciones dignas, la derogación de las dos reformas laborales, tanto la del Partido Popular como la del Partido Socialista. Con eso podemos hacer que la garantía de la gente que vive en la provincia de León, que tiene un trabajo en la provincia de León en este momento, lo haga con capacidad digna y además donde no exista tanto la precariedad laboral, que es lo que nosotras entendemos que tenemos en nuestra tierra. A Unidas Podemos les han tradicionalmente achacado ser un partido urbanita, de ciudad, no preocuparse demasiado por los pueblos. La despoblación es uno de los principales problemas que tenemos en esta provincia, y los pueblos especialmente son los más afectados. ¿Qué soluciones aportarían para evitar esa sangría poblacional en el medio rural, sobre todo? Yo creo que lo principal es entender que las personas que habitan en las zonas rurales son los verdaderos resilientes, que a pesar de todo siguen sobreviviendo en los pueblos y que no pueden ser considerados ciudadanos de segunda categoría. Pagan los mismos impuestos, pero sin embargo no tienen los mismos derechos. Ahora que parece que porque solo se haya hecho una manifestación y haya bajado todo el mundo a Madrid a decir que la España está vacía, yo creo que también, o la España vaciada, también tenemos que ver por qué y quién ha vaciado la España. ¿Queremos fijar población? Yo estoy de acuerdo que es necesario y que tenemos ese reto por delante, pero primero tenemos que fijar los derechos y los recursos que tienen que estar en las zonas rurales para que se pueda iniciar proyectos de vida en ella. No es entendible que se quiera potenciar el mundo rural sin garantizar una red y una conexión a Internet en todas las zonas rurales, y seguimos sin tenerlo. Yo misma en mi pueblo no tengo ni cobertura dentro de casa. No podemos decir que en la zona de la comarca de La Bañeza se pueda fijar población cuando siguen sin tener un pediatra por las tardes en horario de urgencia. No podemos tener, y nos lo decía la gente que sí que se ha organizado en cooperativas en Tabullo del Monte, poder tener o iniciar un proyecto de vida en un pueblo cuando no tienes una conexión de carreteras. No es posible fijar a la gente en la población, en las zonas rurales, y sobre todo a la gente mayor, que es todavía la que sigue resistiendo a vivir en los pueblos, y además lo hacen con todo ese recorte de todos los recursos que le han ofrecido, sobre todo el de la ley de dependencia. Y nosotras creíamos que era necesario en nuestra provincia que entendiéramos que la atención a los cuidados de las personas en situación de dependencia podría ser un nicho de empleo no deslocalizable, y que además empezaríamos a gestionar algo que es de necesidad y de cumplimiento de un derecho, que es el derecho a la atención a las personas mayores y a las personas en situación de dependencia. Sin dependencia, sin sanidad, sin transporte, sin garantía de los recursos, es imposible que la gente siga en los pueblos. Y eso solo pasa si hay voluntad política de que no se considere a ciudadanos de segunda categoría y ciudadanas de primera. Y para eso es voluntad política de invertir dinero y de acabar con esos centros de salud o esos consultorios médicos en los que tienes que ir al médico un martes o un jueves y tener la suerte de no encontrarte un papel, como nos dice la mayoría de gente, de hoy no viene el médico, pues está de baja, está de vacaciones o está en no sé qué pueblo. Entonces, si está en no sé qué pueblo, ¿cómo me garantizo yo que puedo ir al otro pueblo? O es que la gente del mundo rural tiene que elegir ponerse malo sobre el día que va al médico. Y luego también necesitamos un transporte sanitario digno, que es lo que ahora mismo no tenemos y que hemos visto como algunos pueblos, y nos comentaba el alcalde de Valderrey, cómo él desde la administración local tuvo que solventar esa necesidad de crear su propia red de transporte sanitario para garantizar que los que habitaban en su pueblo lo pudieran seguir haciendo en condiciones dignas, directamente teniendo los mismos recursos. Y yo creo que eso es posible, que estamos a tiempo, pero se tiene que tener una voluntad política de acabar con la privatización de muchos de los servicios que ahora mismo se están teniendo. Nos queda un minuto. En materia de infraestructuras, ¿qué necesita León?
o sea, que se le tenga en cuenta. Sobre todo nosotros no creemos que es necesario unas obras faraónicas, sino que aquellos polígonos que se planteaban cuando estaban en la oposición, como era el de Torneros, fue una lástima que cuando el gobierno de Pedro Sánchez le pusimos en la Moncloa se haya olvidado de ese proyecto que creíamos que era necesario y que nosotros lo defendíamos cuando estábamos en la oposición y lo seguimos defendiendo porque seguimos en la oposición. Es doloroso ver cómo el Partido Socialista cuando estaba en la oposición apostaba por él y ahora no apuesta por él. Y si cualquier infraestructura que se va a plantear en la provincia, que son necesarias, se va a hacer, lo que nosotros pedimos es máxima transparencia. No queremos lo que ha ocurrido con la variante de Pajares, ni queremos obras faraónicas iniciadas y nunca finalizadas. Creo que lo necesario ahora mismo es dar viabilidad a la gente de León que tenga las condiciones para poder seguir viviendo en nuestra tierra, con una garantía de tener los mismos derechos y oportunidades que el resto de la gente. Pero entiendo que sí que querrán finalizar las que están en marcha, ¿no? Como la variante de Pajares o la autovía de Valladolid. Claro, nosotros planteamos, y además, como lo mismo que habíamos planteado cuando estaba el gobierno de Pedro Sánchez, el de Mariano Rajoy y el de Pedro Sánchez, nosotras seguimos diciendo que todos los proyectos iniciados se tienen que poner fecha, y se tiene que poner fecha de finalización y una auditoría de dónde ha ido todo ese dinero y dónde está yendo todo ese dinero. Se nos ha acabado el tiempo. Ana Marcello, candidata de Unidas Podemos al Congreso, mucha suerte, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, pues les esperamos en unos segundos. Una pausa para la publicidad y volvemos con más candidatos.